Ahí está. Damos gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por esta nueva serie, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos da entendimiento, nos alumbra, nos ayuda a conocerte. Gracias, Jesús, por los padres, Señor, los bendecimos, te damos gracias por ellos, te damos gracias por la vida de Cristo en ellos. Que tú seas, Señor, dando sabiduría, guiando y ayudándolos a llevar, Señor amado, esa labor, Señor amado. Te damos gracias por ser tus hijos. Te damos gracias porque somos parte de tu familia a precio de sangre, Señor. Tu palabra dice que nos amaste tanto y te deleitaste en hacernos parte de tu familia. Y lo hiciste a través de la vida de tu Hijo derramada en la cruz, Señor. Y te damos gracias y honramos tu paternidad en nuestras vidas por sobre todas las cosas, Señor amado. Si hay algo que nosotros como hijos experimentamos, es tu paternidad, tu amor, tu cuidado, el que tú estés en nuestras vidas, en cada asunto, en cada detalle. Señor, gracias. Gracias, gracias porque tú eres un Padre presente para cada uno de nosotros, Señor amado. Tú has estado en cada momento, tú eres quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien nos fortalece, quien nos da identidad. Tú eres, Señor, tú eres el Padre perfecto, el que merece toda gloria y toda honra, Señor amado. No un día, sino cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu paternidad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Jesús. Amén. Ahí, vamos a comenzar. Ahí está. Me falta el audio de Miru. Ahí está, apágalo. Deja, yo lo desactivo. Ahí está, listo. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con algunas cositas que tienen que ver con la oración en el nuevo pacto. Y lo primero que vamos a dejar ahí como un poquito claro es, porque a veces cuando hablamos del nuevo pacto es como que pareciera que todas las cosas se ponen como, no sé si en duda, o como dice, sigo practicando, no sigo practicando, ¿no? A veces esa parece ser la duda, la cuestión. Entonces lo primero que vamos a dejar en claro es que el orar no está en discusión, ¿sí? El orar no está en discusión. Todo creyente debe tener una vida de oración, ¿sí? El orar, no hay discusión. Todos oramos, todos debemos tener una vida de oración. Como venimos viendo, la oración es intimidad, es comunión, es parte de nuestra relación con Dios, es oír a Dios y es hablar con Dios también, ¿sí? Entonces, el orar no está en discusión. Todos deberíamos orar, todos deberíamos tener esto como una parte natural de nuestra vida de hijos de Dios. Hola, José. Y bueno, entonces, todos debemos orar, ¿sí? Y una de las cosas que les quiero comentar con esto es que por ahí muchas veces lo que hay confusión o por ahí unos dicen, es la idea que tenemos en cuanto al orar, ¿no? Muchas veces en cuanto a que pareciera que Dios nos oye más, si oramos a determinada hora o si oramos por tantas horas, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos que tener súper claro siempre en el nuevo pacto es que estas cosas no tienen nada que ver. Dios a mí no me escucha porque estoy de rodilla o porque estoy de pie. Tampoco me escucha más porque lo hago a las 4 de la mañana o los hago a las 12 de la noche. O sea, no hay diferencia en eso, ni en la postura ni en el horario. ¿Sí? O sea, Dios nos oye porque somos sus hijos, pero después ahora vamos a ir viendo, también hay más cosas para saber si Dios nos oye, ¿sí? Pero eso es importante, ¿sí? No hay una hora mágica para orar, no la hay, no existe. Tampoco hay una postura aceptable, ¿no? Que dice, acá me escucha el Señor porque estoy de esta manera. No, para nada, ¿sí? Entonces, el orar no está en discusión. El cómo vos quieras orar, de pie arrodillado a las 4, a las 12, eso ya es otro tema, ¿sí? Entonces, el orar no está en discusión. Todos debemos tener una vida de oración como hijos de Dios. Y acá es donde vamos a entrar un poquito a la parte más central de hoy, y en eso sí, abran sus oídos. Entonces, el orar no está en discusión, pero lo que hoy necesitamos comprender más es el contenido de la oración, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es el contenido de la oración. El orar, todos oramos, pero el contenido, de qué está llena mi oración o qué es lo que yo estoy hablando en mi oración,
Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, contenido, sustancia, llenura o de qué está llena la oración, esa es la parte principal. Y acá es donde tenemos que prestar mucha atención, ¿sí? Todos podemos orar. Ahora, eso no significa que tengamos respuesta de lo que oramos. ¿Por qué? Porque el contenido de la oración es fundamental para yo saber que voy a tener respuesta. Y ahora lo vamos a ver de a poquito, ¿sí? Pero esto es recontra importante, el contenido de la oración, ¿sí? Entonces, vamos a leer Santiago 4.3. Santiago 4.3. Entonces, ¿será que es importante el contenido? Bueno, vamos a ver qué dice Santiago, ¿sí? Santiago 4.3 para los que lo tienen, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. ¡Pum! Vamos a ver eso, de qué se trata. Voy a darles la definición de esta palabra. Pero miren esto, miren lo que dice Santiago. Pedís y pedís mal, dice, pero pedís y no recibís. O sea que hay una forma correcta y una forma incorrecta de pedir. Y que hay una forma en la que no hay respuesta. Porque dice, pedís y no recibís. O sea que si nosotros utilizamos la oración de Santiago, lo que Santiago dice en cuanto al contenido de la oración, que ahora lo vamos a ver, no hay respuesta para nosotros. Y miren lo que dice, porque pedís para gastar en vuestro deleite. La palabra deleite significa placer del ánimo y de los sentidos, o si lo quieren traducir, placer del alma y de los sentidos. Bueno, la combinación perfecta que ya la hemos estudiado, ¿no? La combinación entre la carne y el alma no es muy buena, ¿sí? Entonces, todo lo que nace de esa combinación de deleite, de deseo, que nace del alma no renovada, de los deseos propios. Santiago dice, todo lo que pidas, todo cuando tus oraciones estén llenas de tus deseos, cuando tus oraciones estén llenas de tus propios propósitos, de tus ideas, escucha lo que dice Santiago, no vas a recibir nada. Entonces, hay una forma correcta y una forma incorrecta. Y una de las cosas que nos deja claro este pasaje es que la oración no se trata de mí, no se trata de mis deseos, de mis intenciones o de mis propósitos. Esto es súper importante, porque todos oramos, yo no tengo duda que todos oramos, pero sí creo también que muchas veces no conocemos cuál es el contenido que debe tener nuestra oración. Entonces perdemos tiempo, porque una oración cuyo contenido es mi deseo, mi propósito, mi intención, es una oración sin respuesta. Santiago dice, si piden para su deleite, o sea, no hay respuesta, están pidiendo mal. La oración no se trata de mí, la oración se trata de Cristo. Y vamos a ir avanzando un poquito en eso, pero esto tiene que quedar bien claro. Cuando voy a orar, ¿de qué está llena mi oración? ¿Cuál es su contenido? ¿Sí? No puede ser mi deleite, no puede ser mi propósito, mi intención, mi deseo, mis ideas, mis pensamientos. La oración no puede estar llena de eso. Yo puedo pasar 3 horas orando y contándole a Dios mis pensamientos, mis ideas, las intenciones que yo tengo, pero cuando voy a filtrar todo eso por la palabra, todo lo que hablé no recibe respuesta porque no tiene nada que ver con el contenido que debe tener nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, no pueden estar llenas de mí. ¿De qué puede estar llena la oración? ¿Sí? ¿De qué debería estar llena nuestra oración? Nuestra oración debe estar llena de Cristo, de su voluntad, de su propósito. Por eso vamos a ver de a poquito que cuando nosotros empezamos a entender estas cosas, nuestras oraciones cambian completamente el enfoque. No está en nosotros, sino en Él. Y lo que empezamos a orar es desde el conocimiento y desde el entendimiento que tenemos de Cristo y de su propósito a través de su iglesia. Porque recuerden que nosotros estamos aquí con un propósito.
¿sí? Entonces, eso es importante. ¿De qué están llenas las oraciones? De Cristo, de su propósito, de su voluntad. Otra forma de expresarlo puede ser que nuestras oraciones deben vaciarse de nuestros deseos y propósitos para llenarse del propósito y de la voluntad de Cristo, ¿sí? Vaciarse de nosotros para llenarse de Él. Y desde Cristo, desde la vida de Cristo en nosotros, comenzamos a fluir en la oración al Padre, pero cuando esta oración surge desde el entendimiento, el conocimiento, la vida misma de Cristo en nosotros, es una oración con respuesta, es una oración escuchada y tenemos garantía de eso, ¿sí? Entonces, para los que toman nota, nuestras oraciones deben nacer de un entendimiento, nuestras oraciones deben nacer de un entendimiento correcto de la obra de la cruz, ¿sí? Deben nacer de un entendimiento de la obra de la cruz. El Padre no reconoce otra cosa que no sea la voluntad de Él en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Él dice la palabra que Cristo nos ha dado a conocer plenamente la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, el Padre no cambió su voluntad, sigue siendo la misma. Nosotros la estamos conociendo y necesitamos conocerla, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un pasaje bueno, que es Juan 15, 14. Juan 15, 14. Dice entonces, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago dice, si pedimos de esta manera, Él no oye, no hay respuesta, es una mala forma de pedir. Pero Juan dice, y esta es nuestra confianza, miren eso, ¿cuál es tu confianza en la oración? ¿Cómo sabes que tu oración recibe respuesta? ¿Cómo sabes que tu oración es escuchada por el Padre? Podríamos poner varias incógnitas. ¿Cómo sabes? Y Juan arranca contundente. Esta es nuestra confianza. ¿Cuál es nuestra confianza según la palabra? Dice Juan, dice que si pedimos cualquier cosa, pero dentro de ese cualquier cosa, dice algo muy claro, conforme a su voluntad. O sea que ese cualquier cosa tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, porque si está fuera, entonces ya no es su voluntad, por lo cual no lo vamos a recibir. Entonces, estos pasajes nos ponen algo bien fuerte a nosotros, y es esto de necesitamos entender y conocer la voluntad de Dios. Porque Juan dice, si cuando oramos la voluntad de Dios, entonces tenemos plena confianza de que Él nos oye. Entonces, cuando hablamos de oración, hablamos de que estamos orando la perfecta voluntad de Dios o que estamos orando aquello que nosotros entendemos, ya entendemos por revelación y por la luz que el Espíritu Santo nos da, que esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy común últimamente, cuando oramos por los enfermos. Aquel que ha entendido la obra de la cruz, como lo enseñó Priscila el viernes, que la sanidad está en la expiación, el que ha tenido un entendimiento de esa verdad, cuando ora por el enfermo, no ora en base a la enfermedad o a su dolor, ora en base a la voluntad de Dios. Porque cuando ora, la persona que ora tiene plena confianza de que la voluntad de Dios es que sea sano, por lo cual su oración va a estar cargada de Cristo, de su voluntad. Su oración no va a ser una oración de duda o una oración, bueno, Señor, hágase tu voluntad, como muchos utilizan esa frase como si fuera un abracadabra, ¿no? Bueno, y que pase lo que pase. Y no, cuando Jesús dijo, hágase su voluntad,
Él conocía perfectamente la voluntad del Padre. Él había venido a este mundo para ir a la cruz. Él no estaba dudando a ver cuál es la voluntad de Dios. Cuando él dijo, hágase tu voluntad, lo que él estaba diciendo, Padre, yo conozco tu voluntad desde antes de la fundación del mundo, y aunque ahora mi cuerpo esté sufriendo y aunque ahora mi alma esté agonizando, yo vine para cumplirla. Así que hagamos tu voluntad. Cristo estaba de acuerdo, no estaba sufriendo por hacer la voluntad de Dios. Él vino, Él se hizo hombre para hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros decimos hágase su voluntad o hágase tu voluntad, es porque yo estoy de acuerdo con esa voluntad. Espero que me doy a entender con esto. Cuando yo digo, Señor, hágase tu voluntad en este asunto, no es desde la ignorancia de no sé cuál es tu voluntad, pero hágase tu voluntad. No, es desde la aceptación de su voluntad, es desde el acuerdo con su voluntad. Es, Señor, hágase tu voluntad en este cuerpo, sea sano. Eso es. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, dijo, hágase tu voluntad, voy a la cruz y que sea hecho lo que hemos determinado desde antes. Entonces, siempre que usemos esa frase, hágase tu voluntad, que sea con el conocimiento pleno de cuál es su voluntad para esa área, para ese momento, para eso que nosotros estamos necesitando. ¿Sí? Entonces, esto es súper, súper bueno. Entonces, dice, esta es nuestra confianza, que si pedimos conforme a su voluntad. Y acá agrega algo, dice, Él nos oye. No, a ver cómo lo podemos poner a esto, porque por algo lo dice. Por algo lo dice. ¿Será que Dios no oye otra cosa que no sea su voluntad en nuestras oraciones? Y si Dios solo oye su voluntad, ¿cuántas de nuestras oraciones fueron oídas y cuántas, como dice Santiago, no recibimos nada porque cayeron por tierra? Porque el contenido de esa oración no era la voluntad de Dios. Y Dios no responde otra cosa que no sea su voluntad. Entonces, el tema de la oración es interesante, es sumamente importante para nuestras vidas, porque podemos estar orando y dedicando mucho tiempo a la oración sin recibir ningún tipo de respuesta, sin ver ningún tipo de transformación ni cambio, porque lo que estamos orando, el contenido de nuestras oraciones, están llenas de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Muchas veces nuestra oración es orar el problema. Y dice Juan, oramos su voluntad, no el problema. No vamos a decirle a Dios sobre situaciones o no le vamos a contar a Dios sobre problemas que Él ya resolvió en la cruz. Y hoy no voy a entrar en esto, voy a entrar la semana que viene, pero no le oramos a Dios sobre cosas que Él resolvió en la cruz. Por eso cuando oramos, oramos su voluntad, porque son las cosas que yo entiendo que Él ya resolvió en esa cruz. Cuando yo me enfrento a situaciones, yo oro lo que ya entiendo que sucedió en la cruz. Ni gasto palabras en hablar de la situación o del problema. Yo ya tengo un entendimiento de la solución. Y lo que voy a hacer es orar en confianza, fe, de que Él me oye, porque Él me ha revelado su perfecta voluntad para esta situación. Entonces, vamos a ir viendo un poquito que la oración tiene cosas impresionantes de entendimiento, de autoridad, de poder a través de ella verdaderamente ver cambios, resultados, ver manifestación de esta voluntad en este plano, ¿sí? Entonces, pedir debe ser conforme a su voluntad. Una de las preguntas que podemos hacernos es si conocemos su voluntad o cómo puedo conocer su voluntad, ¿sí? Recuerden, muchas veces no conocemos su voluntad. Entonces, tenemos ahí dos cosas. Podemos estar orando erradamente, número uno, por ignorancia. Podemos estar orando equivocadamente o podemos estar orando por ignorancia, porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios en ciertos asuntos o aspectos. Desconocemos. Entonces, como desconocemos su voluntad, lo que oramos no está alineado a ella. ¿Sí? Entonces, eso es una. Y la otra, lo que dice Santiago, porque oramos lo que nosotros creemos que a nosotros nos conviene. Porque yo creo que esto me conviene, entonces lo pido, lo oro,
pero la palabra dice que en realidad nosotros no sabemos pedir. Romanos, si no me equivoco, no es algo que vamos a entrar hoy en esto, pero dice que no sabemos pedir. Por eso tenemos su Espíritu Santo para ser asistidos, pero no sabemos pedir. Entonces, qué impresionante, ¿no? Que cuando hablamos de la oración, nuestra idea de oración era simplemente ir y hablar. Pero cuando nos metemos en el perfecto plan de Dios, nos damos cuenta que la oración está llena de un contenido estratégico. La oración es entendimiento de su voluntad, la oración es autoridad y confianza conforme a lo que yo he entendido, a lo que se me ha revelado de esa voluntad perfecta de Dios. Entonces, hay un montón de cositas que podemos ir viendo acerca de esto, ¿no? La oración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para conocer su voluntad? Y la respuesta es muy sencilla, ¿sí? Porque la voluntad de Dios ha sido revelada y está escrita, es a través de su palabra. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? A través de su palabra. Ahora, voy a ampliar esto, ¿no? Porque a veces, bueno, la palabra, y enseguida nos referimos solamente al libro, pero recuerden el contenido. En el principio, dice Juan, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o el logos. Entonces, la palabra, presten mucha atención a esto, y oramos que el Espíritu Santo nos dé luz acerca de esto. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo. Cuando estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas, estamos hablando de Cristo. Él es la palabra de Dios hecha carne y manifestada. Él es la voz de Dios para nosotros. Hebreos dice, Juan dice que el verbo se hizo carne, y Hebreos dice, en este último tiempo nos ha hablado, ¿a través de quién? A través del Hijo. Así que sea lo que sea que nosotros necesitamos conocer y entender acerca del plan de Dios, de su voluntad, lo que sea, es en Cristo. Dios lo habló en Cristo, a través de Cristo. Entonces, eso también se puede resumir un poquito más para que lo podamos ir meditando, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Cristo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es a Él a quien nosotros tenemos que mirar. Es la obra que Él hizo en la cruz lo que nosotros tenemos que mirar. Y ahí el Espíritu Santo, que es quien nos asiste, nos va a enseñar, nos va a mostrar la voluntad del Padre dada a conocer en el Hijo, en la obra de su cruz, ¿sí? Entonces podemos orar conforme a lo que Él ya hizo. Podemos ordenar que las cosas se ordenen conforme a la voluntad de Dios. Podemos recién ahí, cuando yo entiendo lo que sucedió en la cruz, yo le puedo decir a la montaña que se corra, porque tengo la plena confianza de que esa montaña ya fue vencida en la cruz. Cuando nosotros le decimos al enfermo, sé sano, lo hacemos porque sabemos que la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario, que Él cargó con nuestras enfermedades. Y desde esa revelación de su voluntad, yo oro con toda confianza, sabiendo que tengo el sí y el amén de Dios, tengo el sí y el amén del Padre. Estoy orando lo que es su voluntad para los cuerpos, que sean sanos. Entonces, conocer la voluntad de Dios nos da confianza, nos da seguridad a la hora de orar. Cuando yo sé cuál es su voluntad, yo puedo orar confiadamente. Porque tengo el sí y el amén de Dios, como dice la palabra. Todas sus promesas son sí y amén. Cuando yo conozco estas promesas, yo puedo orar en acuerdo con ella. O puedo orar como hizo Cristo. Hágase tu voluntad, pero porque yo conozco su voluntad. No como una frase tirada al aire, no como un abracadabra, que pase lo que sea, que es lo que antes nos pasaba porque veníamos con esa enseñanza, hágase su voluntad, era como, bueno, ¿quién sabe Dios cuál será su voluntad, no? Era, bueno, vaya a saber qué va a pasar porque no sabemos. No,
La Biblia dice que nosotros podemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque a nosotros, a los que nacimos de nuevo, a los que tenemos su Espíritu Santo, se nos ha dado a conocer en Cristo la voluntad del Padre. ¡Wow! A vos y a mí se nos dio a conocer su voluntad por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo. Hoy la estamos comprendiendo. Entonces, ¿cómo conocemos su voluntad? A través de la palabra, a través de Cristo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros necesitamos está ahí, está en su palabra, ¿sí? Es ahí donde conocemos su voluntad. Y otra de las cosas, no sé si, esperen que lo voy a buscar, Juan 14, 26. Juan 14, 26. El que quiera anotar las citas, la puede ir anotando. Porque muchas veces vamos a la palabra y claro, muchas veces decimos, bueno, yo no entiendo cuál será la voluntad de Dios o no sé. A ver si lo puedo encontrar por acá. Juan 14, 26. Pero Jesús dejó algo muy claro con respecto a conocer, ¿no? Y dice Juan 14, 26, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Sí? O sea que no es una cosa que estamos solos nosotros tratando de conocer o entender la voluntad de Dios, sino que la palabra dice que se nos fue dado el Espíritu Santo para que Él nos enseñara y nos diera a conocer todo lo que Cristo ha hablado y nos diera a conocer su voluntad. Así que una de las cosas que nosotros podemos saber cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos meditando, cuando estamos orando para conocer su voluntad, es que el Espíritu Santo es quien ilumina nuestro entendimiento, trae luz a nuestras vidas mediante la palabra acerca de cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que hoy nosotros conocemos del Señor es por la obra del Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender. Recuerden que estas cosas, el reino de Dios, no puede ser visto o no puede ser entendido por personas naturales, sino por aquellos que son nacidos del Espíritu. A los que son nacidos del Espíritu se les da el entendimiento, se les da el conocimiento, se les da la luz acerca de los asuntos del Padre, acerca de los asuntos de Dios, de su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y ese propósito tiene un nombre. Es Cristo en nosotros y Cristo a través de nosotros. Ese es el propósito del Padre. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la manifestación y la expresión de la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por eso nos quedamos, por eso estamos en la tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen algunas cositas acerca de lo que es la oración en el nuevo pacto, ¿sí? Vamos a hacer un repaso y vamos a orar, ¿sí? Y vamos a seguir así, de a poco, en la próxima clase, sumando y ir entendiendo, ¿sí? Lo que sí les pido es que mediten en estas cosas, para que la luz del Espíritu Santo nos dé ese entendimiento y nosotros podamos ver cómo tenemos que orar, cuál es el contenido de nuestras oraciones, ¿sí? De qué tienen que estar llenas las oraciones, para que nosotros tengamos la confianza de que esas oraciones tienen una respuesta segura, de que esas oraciones ya tienen el sí de Dios. Muchas de las cosas que no hemos recibido es porque no están en la voluntad de Dios, no tienen nada que ver con su propósito, tienen todo que ver con nuestras intenciones y nuestros propósitos. Y muchas veces oramos nuestros propósitos porque todavía no hemos tenido la revelación de cuál es el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero cuando esto ocurre, nuestras oraciones están perfectamente enfocadas en la voluntad de Dios. Es un Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Es un Señor, hágase tu voluntad en mí y a través de mí. Padre, quiero cumplir tu propósito en esta tierra. Quiero ser la expresión de aquello que vos pensaste desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera en este tiempo.
Recuerden, Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un diseño para sus hijos. Y ese diseño se llama Cristo. Por eso la palabra dice que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Dios en este mismo momento está desarrollando su propósito en nosotros. Y es que Cristo, su imagen, sea visible en cada uno de nosotros y sea expresada. Lo que ya somos en el espíritu, expresado en todo nuestro ser, ¿sí? Entonces, pero bueno, después vamos a ir avanzando en la perfecta voluntad de Dios y vamos a ver un montón de cosas con respecto a esto, pero eso es lo más importante, ¿sí? El orar no está en discusión, lo que estamos viendo meticulosamente es el contenido de nuestras oraciones, el por qué muchas de ellas no reciben respuestas y el por qué la palabra nos asegura que solo si oramos la voluntad perfecta de Dios o solo si oramos lo que está dentro de su voluntad es que Él nos oye y tenemos la confianza de que recibimos respuesta. Entonces, es algo para mí, es algo maravilloso, es algo realmente maravilloso, aprender a orar, saber cómo orar, saber que si yo conozco su voluntad puedo orar confiadamente, que así es. Así es, yo puedo orar y decir, Padre, gracias. ¿Vieron cuando el apóstol dice, dando gracia en todo? Es una de las oraciones, la gratitud. Y la gratitud tiene que ver con el conocimiento y la confianza de saber que ya está hecho. Señor, gracias, porque esta es tu voluntad para mi vida. Ay, hermanos, cuando esto se nos alumbre cada vez más, va a haber un gozo. ¿Saben lo que es orar? Señor, gracias, porque esta es tu voluntad para mi vida y en eso descanso. Pero esto viene por la luz, esto viene por el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. Y vos puedes estar atravesando la tormenta y en medio de esa tormenta decir, Señor, gracias, porque esta, no la tormenta, esta, tu voluntad revelada a mi vida, esta, que hay poder para detener la tormenta, es tu voluntad para mí. ¿Cuál es tu voluntad? Que yo detenga esta tempestad por medio de la autoridad que me fue dada en Cristo. Señor, gracias. Esta es tu voluntad, que yo ejerza autoridad en esta situación. ¿Me explico? Entonces empieza a venir un gozo, porque atravesamos situaciones, pero sabemos cuál es su voluntad. Y entonces podemos decir, Señor, gracias, hágase tu voluntad, porque yo la conozco y es buena y es agradable y es perfecta y me puedo gozar antes de ver la manifestación porque ya conozco tu respuesta para esto. Wow, hay muchas cosas para compartir acerca de esto, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo en las diferentes clases. Bueno, ahora sí, damos gracias al Señor, a los que tienen que salir corriendo por ahí a saludar a sus papás, los bendecimos, celebren, honren, den gracias. También los que tienen la oportunidad de disfrutar y de celebrar a sus padres físicos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, recuerden, los que no tienen a su padre físico, recuerden que tenemos un Padre perfecto, fiel, amoroso, ¿sí? Y que yo creo que no hay mayor paternidad que la de Dios. Y que si hoy tenemos a alguien a quien agradecer, es al Señor, porque su paternidad nos dio identidad, su amor a nosotros fue lo que realmente nos curó, nos sanó, nos levantó, nos dio otra vida, ¿sí? Así que demos gracias al Señor y ya nos podemos despedir, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la luz de tu Espíritu Santo en ir conociendo, Señor amado, acerca de tu propósito, acerca de tu voluntad y cómo nuestras oraciones pueden estar cargadas del entendimiento de la cruz, pueden estar cargadas de tu voluntad, como cuando oramos tu voluntad es un sí y un amén a todo lo que oramos. Eso significa que es una manifestación segura a lo que estamos orando. Señor, gracias. Gracias, y que nuestras oraciones sean como lo que dice Juan, confiadas, completamente confiadas, porque sabemos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que se conectó. Oro para que el Espíritu Santo alumbre el entendimiento y haya una mayor extensión, un mayor entendimiento de tu voluntad, un mayor entendimiento de la importancia de qué están llenas nuestras oraciones, del
contenido de nuestras palabras en las oraciones, Señor. Oro para que haya una mayor luz acerca de la asistencia del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que oremos lo correcto, oremos lo perfecto, oremos aquello que ya tiene respuesta desde antes de la fundación del mundo, para que podamos declarar su perfecta voluntad, sabiendo que será cumplida, porque ya todo ha sido provisto para ella, Señor. Gracias, gracias, porque si realmente nos es revelada esta verdad, si realmente nuestro entendimiento es alumbrado, vamos a enfrentar lo que viene en la vida desde otro lugar, desde otro entendimiento, desde nuestra verdadera posición de autoridad, de luz, de conocer y saber lo que el Padre ha decretado en Cristo, y no vamos a retroceder, nos vamos a parar firmes en ese entendimiento, no le vamos a dar lugar al diablo, lo vamos a resistir, porque conocemos el decreto del Padre para nuestras vidas, conocemos lo que se ha hablado en la persona de Cristo para nosotros, y de ahí no nos movemos. Pero para eso necesitamos conocer tu voluntad, necesitamos entender la obra de tu cruz. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos trayendo mayor luz acerca de este asunto, para que nuestras oraciones sean, como dice el apóstol, eficaces, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, gracias por este domingo, gracias por las familias, gracias por los padres, los bendecimos, Señor, sean llenos de sabiduría, del conocimiento de tu voluntad. Señor, gracias por los padres de la congregación, gracias, Señor amado, por cada uno de ellos, Señor, que tengan un día extraordinario siendo celebrados, Padre. Gracias a ti por ser nuestro Padre, gracias a ti por revelarnos la verdadera paternidad que es en amor, gracias a ti porque tú nos recogiste de la miseria, tú nos sacaste del tacho de la basura y nos tomaste por hijos, nos limpiaste, nos diste una posición gloriosa, nos amaste, nos sentaste a la mesa a comer contigo, tú nos dijiste hijo. Y ese hijo que resuena en la eternidad tiene un valor incalculable cuando lo entendemos por medio de tu Espíritu. Somos parte de tu familia, somos uno contigo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por esta verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Ahí está. Bueno, chicos, gloria a Dios. Que tengan un hermoso domingo, que puedan celebrar en familia. Nos vemos. Avi, Gus, estamos hablando para coordinar la hora para poder grabar, ¿sí? Que disfruten el domingo. Saludos a los futuros padres también. Nos